Dentro del marco de la conmemoración de los 49 años de la partida física de Gerardo Valencia Cano, el llamado obispo de los pobres, vamos a hacer una pequeña síntesis de su recorrido por estos caminos de la vida. Y entonces recordemos que Gerardo Valencia Cano nace en un pueblo en las montañas de Antioquia. Su pueblo fue Santo Domingo. Y muy joven, Gerardo Valencia Cano tuvo inclinación hacia lo religioso, hacia el pobre. Fue así como ingresó a el seminario de Yarumal, y allí se graduó como un sacerdote misionero en el año de 1942. Gerardo Valencia Cano fue nombrado a los 7 años de su ordenación como sacerdote misionero. Fue nombrado como prefecto apostólico de la comisaría del Baupés para entonces en nuestro territorio colombiano. Este estaba unido a otras 3 comisarías que se les denominaba, y abarcaba un extenso territorio al sur de nuestro país, casi una cuarta parte de nuestro país. Y allí Gerardo se integró al indio. Por eso se dice que Gerardo fue indio entre los indios y fue negro entre los negros. Gerardo, llegando al Baupés, se encontró con un misionero allí y tuvo una experiencia no muy afectiva cuando aquel misionero extranjero le preguntaba por su edad, y viendo un hombre tan joven como fuera Gerardo para entonces, le decía que él tenía más de estar en el Baupés que él como prelado encargado de esa comisaría de vida. Así fue como Gerardo convivió entre los indígenas y conoció como el que más estas tierras del Baupés. Se llegó a enamorar tanto de estas tierras que Gerardo es el compositor de la música y de la letra del himno de esta comisaría, hoy departamento en Colombia. Y se integró tanto, les decía, porque Gerardo habla en este himno de los raudales, que son aquellos rápidos en el río Baupés. Habla del jaguar, habla de el tucán. Y Gerardo a los 3 años fue removido para ser nombrado en Buenaventura como el primer obispo de Buenaventura. Pero Gerardo, en un acto de rebeldía propia de él, podría decirse, algún historiador cuenta que Gerardo mascullaba por allí entre dientes: a mí que me dejen en mi selva. Estaba tan compenetrado este hombre con su destino, que no era otro que el de servir al más pobre, al más olvidado de los hijos de Dios. Pero no fue inferior a su llegada a Buenaventura. Él, Gerardo Valencia Cano, es nombrado vicario apostólico de Buenaventura en el año de 1953. Y Gerardo estuvo aquí entre nosotros durante 19 años, hasta el momento de su partida en un accidente aéreo fortuito.
en el año de 1972, un 21 de enero. Y durante su estadía en Buenaventura se ganó el muy honroso título de obispo de los pobres. Y es que Gerardo se nutrió del Concilio Vaticano II, aunque él ya traía unas ideas de mucha avanzada, pero el hecho de participar en el Concilio Vaticano II, que se inició en el año 1962 y se prolongó hasta el año de 1965, estos temas nutrieron a Gerardo hasta el punto de haber un cambio, como una crisálida. Cuando la crisálida se vuelve ya mariposa, Gerardo dobló, triplicó, cuadruplicó sus esfuerzos en conocer, en crear, en visitar el sitio más recóndito de nuestros ríos. Gerardo parece ser, históricamente no le quedó un palmo de nuestra tierra que no visitara, que no estuviera presente para darle una voz de aliento, de fortaleza a estas personas totalmente olvidadas de esta periferia del país que es el Pacífico colombiano. Y en una de estas correrías, Gerardo en una reunión decía que en el Pacífico colombiano no hay pobreza, porque él recorría estos ríos y veía estos ríos caudalosos, llenos de vida, llenos de selva, llenos de flora, de fauna, y esa alegría que siempre reina en el rostro de nuestra gente afro. Gerardo decía, aquí no hay pobreza. Él decía era que lo que él veía era que había un abandono total de parte del Estado. Y esto es una verdad innegable. Nosotros aquí en el Pacífico colombiano, desde entonces y mucho antes y hasta nuestros días, sentimos ese mismo abandono que Gerardo sentía. Entonces, quiero relatarles un poco sobre Gerardo en Buenaventura. Cuando Gerardo llegó, encontró una ciudad, encontró un pueblo, mejor aún, bastante falto de educación. Esa educación que imparten los colegios, esa educación a la que todos tenemos derecho, era muy incipiente, y Gerardo vio la necesidad, la imperiosa necesidad de que nuestras gentes tuvieran acceso a esos cargos que no tenían acceso exactamente por la falta de estudio. Gerardo entonces se dio a la tarea de crear instituciones educativas que aún perduran en el tiempo, y estas son la Normal Juan de Ladrilleros. Tenemos el Colegio Industrial San José, que para entonces se llamaba, el Colegio Industrial Gerardo Valencia Cano, que para entonces se llamaba Colegio de Artes y Oficios San José. También creó el Colegio de las Hermanas Vicentinas San Vicente de Paúl. Creó también entonces el Hogar de Jesús Adolescente. Hoy esta institución tiene otro nombre y es el Salesiano, Colegio Salesiano. Creó la Escuela de Artesanías del Pacífico. También creó la Normal Práctica Popular y creó muchas instituciones, si de pronto se me pasa alguna me disculparán, que aún perduran en nuestros días después de 49 años de creadas. Y esto hizo que fuese la primera revolución educativa que hubo en Buenaventura.
Gerardo también se granjeó la enemistad misma del poder central, encarnado en esas épocas por diferentes presidentes de diferentes partidos, por su vehemente auxilio, reclamo que hacía por las gentes muy pobres de Buenaventura. Incluso Gerardo también criticaba el tema de los mismos hermanos de aquellos pobres que tenían la fortuna de trabajar en los recintos portuarios y quienes a la vista de Gerardo no eran consecuentes con sus hermanos. Gerardo fue motivo de burla de escritores de la gran prensa a nivel nacional y departamental por su férrea defensa del pobre. Por allí existen muchos artículos de prensa que así lo comprueban. Y fue un defensor acérrimo en momentos álgidos de la historia nuestra, de la historia de Buenaventura, cuando ante la expansión portuaria que se requería y de la cual Gerardo era consciente y era consecuente, solo que Gerardo reclamaba es que a estas personas que había de desalojar para dicha expansión portuaria se les diese un trato digno, cosa que no sucedía, pues esta gente fue avasallada, esta gente no tuvo defensa de ningún organismo internacional. Para entonces también es cierto, brillaban por su escasez temas de derechos humanos, de todos estos defensores actuales, y el único defensor era Gerardo Valencia Cano. Les estoy hablando de la erradicación de los barrios Balboa, del barrio Cristo Rey, del barrio Rojas Pinilla, que estaban ubicados precisamente allí donde está la llamada zona industrial de Buenaventura. Esto es terrenos que ocupa hoy la terminal de transportes, el sector donde alguna vez funcionó la zona franca, el edificio de administración de la sociedad portuaria. Todas estas tierras eran inundables. Esto quiere decir que la marea, cuando llegaba, anegaba todos estos terrenos, pero la gente ante su necesidad en los años 40, en los años 50, utilizaron estas tierras, como es lo obvio, para poder construir sus viviendas, y luego ya el gobierno decía que esto eran unos tugurios, pero no trató a la gente con la dignidad que se requería. Gerardo se sacrificó, casi da hasta la propia vida, en una de tantas anécdotas que tenemos. Y entonces este era el talante de Gerardo Valencia Cano, un hombre de contextura aparentemente frágil. Era un hombre delgado, no extremadamente delgado, pero era delgado. No era de una gran estatura. Su voz no retumbaba como el trueno, pero viéndolo bien sí retumbaba, porque aún se escucha su voz después de 49 años. Entonces vemos las paradojas de la vida, de que para ser escuchado no se requiere ser con unas cualidades extraordinarias físicamente. Gerardo, al fin y al cabo, era un profeta, no lo sabíamos para entonces. Y Gerardo nos dejó todas estas enseñanzas de compartir con el hermano que tiene menos, de reclamar lo que nos corresponde por el simple hecho de ser seres humanos. Tenemos derecho a la dignidad, tenemos derecho a la justicia. Esto quiere decir que nosotros debemos de vivir igual que se vive en el resto del país. Él reclamaba el tema del agua, que aún lo estamos reclamando. Él reclamaba el derecho al trabajo. Tanto se ha negado al hombre del Pacífico el derecho al trabajo,
como que se llevaron las grandes empresas de esta ciudad. Les estoy hablando de la Zona Franca, empresa que daba un empleo extraordinario. El gobierno, por su falta de visión, acabó con las empresas pesqueras. Estas empresas pesqueras daban un trabajo de cerca entre 25.000 a 30.000 empleos en forma directa e indirecta. Han acabado con toda empresa que producía empleo, y esto lo hacen sin tener en cuenta el problema social que presenta ahora Buenaventura por estas políticas no muy bien planificadas, no con mucha justicia. Y eso era lo que Gerardo reclamaba para entonces, y era tan del tiempo de Gerardo como de ahora. Gerardo avisoraba todo esto, porque eso es lo que hace todo un profeta. Gerardo también acogió a unos sacerdotes que se agruparon en un tema de la teología de la liberación. Gerardo fue firmante de este documento de la teología de la liberación, y acogió a todos estos hombres, sacerdotes y laicos en Buenaventura en una ocasión, y por reclamar lo que el mismo Evangelio habla de la liberación del hombre, tildaron a Gerardo Valencia Cano como un hombre de izquierda, como un comunista, como el obispo rojo. Y lo que causa a veces hilaridad y causa estupor es ver hoy jovencitos que tienen un micrófono allí, tienen de pronto un programita en un canal a nivel central, y hablan aún del obispo rojo, y hablan aún de Gerardo, que era un hombre comunista. Repito, da hilaridad de que esta gente repitan como un loro, porque eso es repetir como un loro, y no se tomen la decencia, la delicadeza de leer un poco. No tienen que leer mucho, solo leer un poco quién era Gerardo Valencia Cano y a qué códigos obedecía. En alguna ocasión que trataban de apabullar a nuestro querido Gerardo por su convicción de ayudar al pobre, de ayudar al prójimo, Gerardo les respondió, de las pocas veces que Gerardo se defendía como persona, porque él defendía era siempre a la persona, aquel que estaba más desvalido. Y entonces Gerardo respondía que entonces van a tener que quemar las Sagradas Escrituras, tenían que quemar entonces la Biblia, porque de esa agua era que él bebía. O sea, él se nutría de lo que estaba escrito en estos libros. Entonces, que para que no lo tildaran a él de comunista, tendrían que entonces quemar todos estos libros sagrados, porque de allí era que él tomaba la posta, por decir algo, el legado de Jesucristo. Entonces sí le recomendaría yo en este siglo XXI a toda esta gente que aún repite como unos loros de mala muerte, que Gerardo era un hombre, un obispo rojo, que era un obispo comunista, nada más apartado de la verdad, y nada más cierto que la ignorancia es atrevida. Bueno, ya para terminar este esbozo de nuestro querido Gerardo, es un recorrido muy breve porque la vida de Gerardo es inmensa. Los invito a leerla, hay interesantes artículos en algunos sitios, hay unos muy buenos libros. Y quería nomás rematar con el tema de la cátedra Gerardo Valencia Cano. La cátedra Gerardo Valencia Cano fue una cátedra aprobada en el año 2014 por el Consejo Distrital de Buenaventura, y comenzó a ser puesta, comenzar a ser desarrollada solo ahorita, después de 6 años, cuando el 21 de enero pasado, el 21 de enero del año 2020,
nuestro señor alcalde Víctor Vidal Piedrahita anunció que los colegios privados y públicos de nuestra ciudad tienen una nueva asignatura en la educación y se trataba entonces de poner en marcha la cátedra Gerardo Valencia Cano. Y hay una frase muy interesante de nuestro señor alcalde y la quiero como enmarcar y como dejar como una premisa cierta, donde él dice: es importante que las nuevas generaciones conozcan al hermano mayor no como un hecho histórico, sino un referente de vida. Esto me parece muy bien traído, me parece genial esas frases del señor alcalde. Ahora lo que importa es, pues obviamente, llevarlas a la práctica el señor alcalde, porque sí es cierto, nuestras generaciones, estas generaciones necesitan un referente de vida, y qué mejor que Gerardo Valencia Cano y su legado. Bueno, ya habrá otra oportunidad que podamos hablar un poco sobre este gran hombre, este hombre que se le llaman profetas y Gerardo debe ser un santo. Ya se ha hecho la solicitud al señor obispo de Buenaventura, porque solo estos hombres prevalecen en el tiempo. Si ustedes notan, probablemente ninguno sabemos cómo se llamaba el alcalde de entonces, o cómo se llamaba el señor presidente de entonces, o el señor presidente de cualquier sitio del mundo, porque son seres humanos normalitos, son gentes que pasan. No sabemos quién eran los ricos de entonces, o los buenos, o los que no eran buenos, pero vemos que sí, los grandes hombres trascienden en el tiempo. Y este gran hombre, que era bajo de estatura, que era delgado en su contextura, con una voz muy suave, vemos cómo trascendió. Entonces, este es un gran hombre, este hombre nos pertenece, este hombre brilla a nivel de Latinoamérica, brilla a nivel del mundo. A veces se le escucha al Papa, se le escucha en Italia algunas anécdotas, algunas cosas por allí que tienen todo tinte de que el Papa ha leído o conoce la vida de Gerardo Valencia Cano. Entonces tenemos que asumirlo como nuestro. Gerardo Valencia Cano es un hombre de la costa pacífica. Gerardo Valencia Cano es un hombre santo, y solo nos queda seguir, conocer y tratar de emular esta vida. Muchas gracias.